Hola, hola, buenos días mis queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Un abrazo en la distancia, su profe Eri aquí que les habla. El día de hoy voy a realizar este video con el fin de explicarles un poco más a fondo probabilidad, ¿no? Recuerden que las competencias que queremos desarrollar a lo largo de este periodo van en torno a ese cálculo de la probabilidad de un evento. Es decir, la idea es que al finalizar, el objetivo que tenemos al finalizar este periodo es que nosotros tengamos la capacidad de calcular la probabilidad de que ocurra o no ocurra un evento. ¿Listo? Eso como a grandes rasgos. Entonces, primero que todo, muchachos, la probabilidad, como les decía hace un momento, se refiere al estudio del azar y la incertidumbre. Eso es la probabilidad, es decir, vemos un evento, un suceso que su resultado no lo podemos conocer de antemano, es decir, que para su resultado existe el azar, o sea, puede tener distintas posibles resultados, entonces ahí es donde entra la probabilidad y nos ayuda a través de unos métodos a cuantificar la oportunidad de que un evento ocurra o no ocurra, ¿listo? Eso es básicamente como la parte conceptual. Entonces, podemos decir acá nosotros, regáleme un segundo y lo paso. Entonces, podemos decir que el enfoque de probabilidad en la vida cotidiana se nos presenta de muchas maneras. Entonces aquí yo tengo algunos ejemplos que escribí, algunos muy cercanos, otros no tanto, pero la idea es que tengamos una idea, ahí perdónenme que repita, de cuándo podemos utilizar o cuándo en la vida diaria utilizamos la probabilidad. Entonces, hay situaciones cuyo resultado está determinado por el azar. Ejemplo, decidir si la persona es culpable o no. Entonces, esto ocurre muchas veces. Entonces voy a poner un ejemplo hipotético. Digamos que Pedrito Pérez llega al salón y encuentra peleando a dos de los compañeritos. Encuentra a Juanita y encuentra a Francisquito. Entonces resulta que Pedrito llega al profesor y le pregunta, bueno Pedrito, ¿quién tuvo la culpa? Entonces Pedrito, que no vio cómo empezó la pelea, pero Pedrito dice, profe, yo creo que probablemente la culpa la tiene Francisquito, porque es que yo lo conozco y él siempre es el que inicia los problemas y eso. Entonces si ve que ahí hay un enfoque de probabilidad que es subjetivo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es un juicio personal, pero ahí entra la probabilidad. Es decir, al no conocer realmente cuál es el indicio, cuál fue quien inició ahí el problema, al tratar de buscar un culpable, ahí entra la probabilidad, porque puede ser cualquiera de los dos, porque no conocemos el resultado. Entra ahí el azar, pero claro está que vuelvo y le repito que eso es subjetivo. Otro podría ser lanzar una moneda al aire. Esta sí es mucho más explícito el ejemplo, y es que cuando yo lanzo una moneda al aire, ahí y hago un evento en el cual lanzo una moneda al aire, entonces si ustedes se dan cuenta pueden caer dos resultados, es decir, podemos tener dos resultados, o puede caer cara o puede caer sello. ¿Cuál va a caer? No lo sabemos, pero entonces ahí entra la probabilidad. O sea, existe una probabilidad cuando yo la lance de que caiga cara y existe una probabilidad de que caiga sello. De eso se trata la probabilidad. Lo mismo cuando arrojamos un dado, ahora que ustedes están bastante engomados con el tema del parchís. Entonces, cuando yo lanzo un dado, yo tengo seis posibilidades, es decir, me puede salir uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. A través de la probabilidad, de esta disciplina de la probabilidad, yo puedo calcular qué tan factible o qué tan probable es de que caiga un número 3 o que caiga un número uno. Es decir, eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. ¿Listo? Regálenme un segundo. Listo, continuamos, chiquillo. Entonces, a este nivel, en este curso que nosotros estamos trabajando, podríamos definir que la probabilidad, hay tres tipos de probabilidades. Una probabilidad subjetiva, una frecuencial y una clásica. La subjetiva es como el primer caso que les dije hace un momento, donde estaban los compañeritos peleando, pero les voy a poner otro ejemplo. Ustedes saben que cuando en la familia queda alguien embarazado, queda alguna
perteneciente a la familia, alguna mujer de la familia embarazada, las abuelas de una vez dicen, mírele la barriga, esa barriga está muy parada, esa barriga está muy ancha, ella tiene antojos de no sé qué, eso es que va a ser un varón. O sea, la abuela de manera subjetiva, teniendo en cuenta sus experiencias, sus creencias, ella ya determina que en ese suceso, en el cual puede ser niño o puede ser niña, ella dice, va a ser niño por esto de la barriga. O sea, es un juicio personal, por eso se llama subjetiva. Este tipo de frecuencias no tiene ningún valor científico, es decir, no tiene ninguna aceptación en el mundo matemático y científico. ¿Por qué? Porque es más de creencias, no tiene un soporte científico ni matemático. ¿Queda claro? Entonces, luego sigue uno frecuencial. La probabilidad frecuencial es aquella en la cual después de haber hecho un experimento muchísimas veces, calculamos la probabilidad de que pueda ocurrir algo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es el de la lluvia. Entonces, por ejemplo, se estudia en Neiva, se estudia todo un año se estudia para ver cuántas veces llueve al año, ¿no? Entonces día por día, día por día, día por día, entonces se va llevando un registro de las temperaturas y de que si llueve o no llueve. Entonces, teniendo en cuenta ya varios años de observación, yo podría decir, muy probablemente mañana no va a llover, teniendo en cuenta que ya he visto toda esa cantidad de días, entonces tengo una base de datos de unos experimentos que ya han ocurrido, es decir, de una observación que ya ha ocurrido durante mucho tiempo y yo puedo calcular o establecer una probabilidad. Esa probabilidad es a posteriori. Otro ejemplo de esa probabilidad frecuencial es, digamos, en los hospitales. Entonces, digamos que en los hospitales cada nacimiento, entonces nacen niños todos los días, nacen todos los niños y cada 1000 niños que nace, alguno nace con algún problema respiratorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que ellos tienen una base de datos ahí bastante importante y teniendo en cuenta esa base de datos, pueden hacer un cálculo de probabilidad de que cuando un niño va a salir con un problema respiratorio, por ejemplo. ¿Listo? Eso quiere decir que es a posteriori. Primero se hace una observación de muchas veces un experimento y luego se calcula una probabilidad. Ahora, finalmente tenemos la clásica, que es la que nosotros vamos a estar estudiando, y esa probabilidad clásica, muchachos, es a priori, es decir, antes de que ocurra el evento. Entonces, repetimos ahí los ejemplos que dijimos anteriormente, y es que cuando yo lanzo una moneda, antes de yo lanzar la moneda, la probabilidad clásica me permite a mí calcular cuál es el porcentaje, ¿verdad?, de probabilidad de que me caiga cara o de que me caiga sello. O antes de lanzar un dado yo puedo saber cuál es la probabilidad de que me salga un número par o de que me salga un número impar. Entonces esa es la que nosotros vamos a estar trabajando acá. La otra era como para hacer una contextualización y tengamos una idea de los tipos de probabilidades. De pronto no sé si quedaron muy claras con los ejemplos que le di, pero más adelante en clase pues los retomaremos. ¿Listo, chiquillos? Bueno, entonces voy a pasar acá, permítanme. Listo. Entonces, probabilidad subjetiva, ya les dije, el grado de creencia en el juicio personal no tiene una validez científica, ya se lo había dicho, y en la vida diaria es de las más comunes. Ya ahí se lo había explicado hace un momento. La probabilidad frecuencial es el cociente entre la frecuencia observada de un suceso y el total de observaciones cuando un experimento se realiza en un número grande de veces. Ya ese también se lo expliqué, que es a posteriori, es decir, después de yo haber hecho un experimento o haber observado un experimento muchas veces, por ejemplo la lluvia, por ejemplo los nacimientos de los bebés, puedo calcular esa probabilidad a través de la frecuencia observada entre el número total de veces. Es decir, después de yo tener una base de datos puedo calcular esa probabilidad, pero eso es después, a posteriori. ¿Listo? Continúo. Y la probabilidad clásica, que es la nuestra, es la que vamos a estudiar, entonces nos dice que es el cociente entre el número de resultados favorables y el número de casos posibles. Esta es a priori, entonces ya vamos a hablar.
de eso. Entonces vuelvo y sale al ruedo nuestro ejemplo y es calcular la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número par. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo puedo calcular yo la probabilidad de un evento? Entonces, fácil. La fórmula es bastante fácil. La voy a escribir aquí. Entonces dice probabilidad simple. Esta es la probabilidad simple. Dice que la probabilidad es igual a casos favorables entre el total de casos posibles. Profe Eri, ¿y eso con qué se come? ¿Qué quiere decir eso? Tranquilo. Entonces, vamos con un primer ejemplo. Entonces, digamos que tengo una moneda. Yo tengo una moneda. ¿Listo? Una moneda aquí. Digamos que aquí está el sello y acá está la cara, que es un simbolito. Listo. Ejemplo. Entonces, si me dicen, calculan la probabilidad de que al lanzar una moneda obtengamos cara, entonces, reemplazando en la fórmula, vamos a hacer aquí, tenemos que, ¿qué es el caso favorable? Es el caso al cual yo quiero calcularle la probabilidad. En este caso, como mi moneda tiene una sola cara, entonces el caso favorable es 1. Y en el denominador van a ir los casos posibles. ¿Cuántas posibilidades tengo o cuántos posibles resultados tengo yo al lanzar una moneda? 2, ¿verdad? Puede salir cara o puede salir sello. Entonces, queda que la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga cara es 1/2. Si yo esto lo divido, me queda que es 0.5. Y este decimal, si yo lo multiplico por 100, me va a dar en porcentaje y me quedaría que la probabilidad de que al lanzar yo una moneda al aire y caiga cara es del 50%. ¿Listo? Entonces, profe, pero y si es sello, no es lo mismo, claro, porque la probabilidad ya sabemos que es caso favorable, como la moneda también tiene un sello, dividido entre dos posibilidades que tengo, entonces me va a dar lo mismo, 0,5 igual 50%. Eso quiere decir que cuando yo lanzo una moneda al aire, tengo la misma probabilidad de que me caiga cara a de que me caiga sello. Eso es muy importante que lo tengamos, según la probabilidad simple. Ahora, resulta, muchachos, que ustedes se dan cuenta que aquí tenemos estos números 0,5, 0,5 y eso es muy importante que lo tengamos claro. La probabilidad de cualquier evento es un número decimal que va entre 0 y 1. Aquí les pongo la imagen. Entonces, cuando el resultado es 0 quiere decir que es un caso imposible y cuando es 1 es un caso seguro. Eso quiere decir que todas nuestras probabilidades nos van a dar 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,45, en fin, pero nunca va a ser menor que 0 ni mayor que 1, va a estar siempre entre 0 y 1. Entre más cerca a 0 esté esa probabilidad, es decir, entre más pequeña sea esa probabilidad, entonces más difícil es de que ocurra. Entonces aquí están la escala de probabilidades. Hay eventos imposibles, casi imposibles, poco probables, igualmente probables. Este igualmente probable sería el de la moneda que acabamos de hacer, que sería aquí 0,5. Muy probable, casi seguro y seguro. Profe, un ejemplo de caso imposible. Entonces, te digo yo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, te salga el número 7? 0. ¿Por qué 0? Ah, bueno, hagámoslo, calculémoslo. Míralo. La probabilidad simple es igual a caso favorable. ¿Cuántos casos favorables hay que al lanzar un dado yo saco un 7? ¿Cuántos 7 hay en un dado? 0. No existe ningún 7 porque los números al dado llegan hasta el 6. Entonces, como aquí es 0, ¿y cuántos casos posibles tengo? 6. 0 entre 6 me da 0, lo cual quiere decir que la probabilidad de que al lanzar un dado me salga 7 es 0%. Por lo tanto, es un caso imposible. ¿Listo? Otro ejemplo de caso imposible. Que yo tenga en una bolsita unas peloticas, ¿verdad? Entonces digamos que en la bolsa tengo 4 pelotas y que esas 4 pelotas tengo 2 rojas y 2 negras. Entonces tengo aquí 2 rojas y 2 negras. A las negras vamos a ponerle la N. 2 rojas y 2 negras. ¿Cuál es la probabilidad de que al que yo meta la mano aquí sin ver al azar saque una pelotica verde?
0. ¿Por qué 0? Porque el caso favorable es igual a 0. Es decir, aquí tengo 2 rojas y 2 negras. Aquí no hay pelotas negras. Por lo tanto, es un evento imposible, ¿verdad? Porque no va a ocurrir nunca. Por más que yo meta la mano, y aquí nunca voy a sacar una bolita verde porque tengo solo rojas y negro. Eso es. Pero entonces, si nos vamos al otro lado, es el caso seguro. Entonces, es cuando la probabilidad es igual a 1. Entonces les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un evento seguro es si yo les digo, calcula la probabilidad que cuando yo lance un dado, saque un número mayor que 1 y menor que 6. Ojo, o lo vamos a replantear. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando yo lance un dado saque un número entre 1 y 6? Pues 100%, porque cualquiera que sea el resultado va a estar entre 1 y 6. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Probabilidad sería igual casos favorables entre casos posibles. En el caso de lanzar un dado y que sacar un número entre 1 y 6, ¿cuántos casos favorables tengo? 6 dividido entre los casos posibles, que son 6, igual a 1, igual al 100%. Listo, por lo tanto es un caso seguro. Listo, mis chiquillos, entonces espero que les haya quedado claro ahí. Repito entonces, para calcular la probabilidad de un evento, una probabilidad simple, tengo que la fórmula es probabilidad es igual a casos favorables entre casos posibles. Vamos con un último ejercicio y dice, calcula la probabilidad de que al lanzar un dado obtenga un número par. Entonces, ¿cuáles son los números pares? 2, 4, 6, ya eso ustedes lo saben. Entonces, probabilidad va a ser igual. ¿Cuántos casos favorables tengo? Si yo tengo un dado, entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral, es decir, estos son todos los posibles resultados cuando yo lanzo un dado. Pero el ejercicio me dice que cuál es la probabilidad de que yo saque un número par, o sea, sería el 2, el 4 y el 6. Es decir, ¿cuántos casos favorables tengo? 3. Existen 3 números pares. ¿Y cuántos casos posibles tengo? Ya sabemos que cada vez que yo lanzo un dado tengo 6 casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de yo sacar un número par sería 3 dividido 6, es decir, 0,5 igual 50%. Ahora si me dicen cuál es la probabilidad, ya este lo hicimos, me dicen otro ejercicio. Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado saques el número 3. El número 3. Ah, bueno, listo. Entonces, probabilidad es igual, caso favorable. ¿Cuántos 3 tengo en un dado? Solo existe un 3, o sea, sería el número 1 porque solo hay un caso favorable que es el número 3. Míralo, un solo 3 dividido entre el número de casos posibles, que es decir, 6. Por lo tanto, la probabilidad 1 entre 6 me daría 0,16. Es decir, que la probabilidad de que cuando yo lance un dado me salga el número 3 es del 16%. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que les haya quedado claro. Es muy fácil, es de poner en práctica. Y aquí les pongo un ejercicio bastante fácil que lo hacen en el cuaderno y me mandan las evidencias. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es, calcula la probabilidad de que al meter la mano en una bolsa con 12 balotas, mira lo que está aquí, obtengas una balota roja. Entonces, lo primero que debemos tener claro, les voy a ayudar con el primero y ustedes me hacen los otros dos. Entonces, me están diciendo que son 12 baloticas, míralas, aquí las tenemos en la imagen. Y me dicen que cuál es la probabilidad que al meter la mano obtenga una balota roja. Entonces, míralo, probabilidad sería igual a casos favorables entre casos posibles. Número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces, la probabilidad sería igual. ¿Cuántos casos posibles tengo? ¿Cuál es el número de casos posibles? Tengo 12, porque son 12 baloticas. Y ahora viene en el primer ejercicio, ¿cuáles son los casos favorables para sacar una bolita roja? Entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto es 6, o sea que es 0,5. Por lo tanto, la probabilidad de que yo tenga aquí, al sacar
una bolita roja al azar es del 50%. ¿Listo? Entonces necesito que me calculen la verde y la azul, lo escriben en el cuaderno y me envían la evidencia por la plataforma. Un abrazo, los quiero mucho, cuídense. No olviden el lanzamiento de la revista Corapo este viernes.